Hoy regresamos al libro de Juan. Si tiene sus Biblias y me quiere seguir en la lectura, es Juan capítulo 7 y estamos en el versículo 25. Juan 7, 25. Entonces, algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que procuraban matar? Y ved, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo: Vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque procedo de él y él me envió. Procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Entonces Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no le hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo esté, vosotros no podéis ir? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de regresar a esta tu palabra, esta tu revelación inspirada por el Espíritu, y que, Señor, hoy podemos, además de leer, entender. Yo te pido que abras la mente, abras el corazón, abras la voluntad de todos aquellos que nos encontramos acá, que podamos entender esta palabra de la manera que tú así nos la has dejado, que podamos entender esta historia de la manera que tú esperas, y que podamos, Señor, responder a ella de la manera que tú quieres. Sabemos, Señor, que en medio de nosotros hay creyentes como hay incrédulos, y yo te pido, Señor, que a los creyentes nos afirmes en esta tu fe, y a los incrédulos les salves, porque solamente tú puedes hacerlo. Esto oramos y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Esta sermón le he titulado una imagen completa de la incredulidad, una imagen completa de la incredulidad. Y permítame decirles que esta semana alguien me preguntó: pastor, ¿por qué insiste tanto en la incredulidad? Usted ha hablado varios domingos acerca de esto. ¿Usted cree que hay incrédulos en medio de nosotros? ¿Por qué ese énfasis? Y yo quiero responder públicamente a esta pregunta porque creo que es importante. Mi insistencia es porque sí, creo que hay incrédulos en medio de nosotros. En un grupo como este, por supuesto, hay algunos que son incrédulos, pero no lo hago solamente por eso, sino porque la Biblia misma es la que insiste en este tema una y otra vez, y eso lo vemos en estos textos. Seguimos el orden de los versículos, y si ha estado conmigo desde Juan 1:1 es lo que hemos estado viendo. Ya estamos en el capítulo 7 y hemos visto esto muchas veces. Y si lo han notado, las escrituras son las que tratan este tema con una insistencia solemne y urgente. Es la Biblia la que enseña acerca de esto. Y la incredulidad es un pecado supremo. Es el pecado raíz. El pecado que nos permite, o que no nos permite, nos mantiene separados de Dios. Esclavos, ciegos y perdidos. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo en Juan 3:18. Él dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es una cuestión secundaria esta. La incredulidad es una causa directa, como lo acabo de leer, de la condenación. Y por lo tanto, no es posible predicar el evangelio sin confrontar directamente la incredulidad. Por eso es que Pablo escribe en Romanos 10:14 esto: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La incredulidad no es una etapa previa a la fe, no es una zona neutral, es una condición mortal. Es un estado, es el estado natural del hombre caído. Es el obstáculo más grande que existe entre el hombre y la salvación. Y es por eso que insisto y voy a seguir insistiendo. No por terquedad, sino porque es el único camino de salvación. Porque solo cuando el Espíritu Santo les convenza, cuando el Espíritu Santo convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Cuando conozcan eso, cuando entiendan eso, es que pueden en realidad ser salvos. Si el hombre ve su incredulidad como el pecado que es, como el pecado más grande, entonces va a correr a Cristo. Y les digo que el evangelio no es solo para los que están afuera, los que están allá, que decimos, bueno, estos están perdidos, nunca se han acercado a una iglesia, nunca van a creer, están allá perdidos. No. El evangelio no es solamente para ellos, es para todos aquellos que no han venido verdaderamente a Cristo en fe verdadera, y también para todos nosotros que hemos creído. Todos, inclusive los que aquí nos encontramos que hemos creído o que no han creído. En nuestra iglesia pueden haber muchos bajo la apariencia de religiosidad, pero si siguen muertos en sus delitos y pecados. Así que, amigos míos, no me disculpo por insistir en este tema. No hay otro camino de salvación fuera de Jesucristo. No hay otra condición más trágica, inclusive, que la incredulidad. Y no hay una mayor necesidad esta mañana que vernos nosotros frente a este espejo que tenemos acá, que es la palabra de Dios, y reconocer la condición en la que nos encontramos. Porque reconociendo la condición, entonces podemos correr a Él mientras todavía hay tiempo. Y por eso quisiera llamar su atención esta mañana a estas palabras, porque aquí tenemos una descripción, una de las mejores descripciones, una descripción gráfica y penetrante de la incredulidad humana que encontramos en las Escrituras. Yo diría que es la mejor. Este capítulo nos lo da como si fuera un tipo de cuadros sucesivos. Así hemos estado estudiando, como esos storyboards, como esas películas de dibujos animados que son cuadro, cuadro, cuadro. Así nos hemos ido moviendo cuadro a cuadro en estos textos. Un retrato tenemos acá de diferentes formas, diferentes expresiones y manifestaciones de la incredulidad. Incredulidad que el mismo Señor Jesucristo tuvo que enfrentar con esas personas. Al principio lo tuvo que enfrentar con sus hermanos en la carne, quienes a pesar de haber crecido con Él, a pesar de haber estado junto con Él, de haber estado tan cerca a Él, no creyeron en Él. Luego observamos la incredulidad de las autoridades judías. Estos allí en Jerusalén, ellos tenían, esas autoridades, esos doctores de la ley tenían las escrituras, tenían el conocimiento, y a pesar de ser los maestros del pueblo, rechazaron al Mesías. Esto es trágico. Ellos tenían las palabras de Dios en sus manos. Después vimos la incredulidad de una multitud de personas, todos ellos que estaban allí en Jerusalén, aquellos que venían de todas partes, vinieron a Israel o vinieron a Jerusalén de todas partes de Israel a la fiesta de los tabernáculos. Estaban todas estas personas llenas de expectativas religiosas, espirituales, pero ellos también lo rechazaron. Y ahora, en esta porción en particular que tenemos acá, para nosotros esta mañana, encontramos un cuadro que de alguna manera los está reuniendo a todos. Aquí vemos una escena
en la que están representados todos estos grupos y en la que se nos muestra de una manera muy especial y clara la esencia, la profundidad y la naturaleza de la incredulidad. Y es precisamente eso en lo que quiero que nos enfaticemos esta mañana, que nos consideremos juntos. Porque mis amigos, no hay nada más trágico, no hay un error más grande en el cual yo pueda creer como pensar que esto de la incredulidad simplemente, o esto de la fe mejor, es simplemente una cuestión de mi opinión. Es que yo opino, yo creo o no creo en el Señor Jesucristo, como si fuera una opinión personal, como si fuera una preferencia más, que está en el gusto. Es que yo nací, hay unos que nacen que creen y hay otros que nacen que no creen. Algunos gustos por la religión, ideas, o como si fueran una idea política, o artística, o cultural. No es así. Este pasaje que tenemos acá, enfrente de nosotros, nos muestra la incredulidad. Y nos muestra que esto no es simplemente algo intelectual, no es simplemente una cuestión de razonamiento humano, es algo infinitamente más profundo y yo diría más trágico y radical. Es la expresión más terrible del pecado en el corazón humano. Es un efecto, eso produce un efecto devastador y eso viene desde la caída del hombre. Y eso es lo que vamos a contemplar juntos esta mañana, si Dios nos lo permite. Contemplar la manera que esta incredulidad se manifiesta en estos hombres. ¿Cuál es su verdadera naturaleza y cómo todo esto, lejos de ser una mera cuestión de diferencias superficiales de opinión, es algo que brota desde lo más profundo del ser humano? Desde ese corazón, como dice la Escritura, que el corazón es desesperadamente perverso y engañoso más que todas las cosas. De ahí viene la incredulidad. Por eso es una necesidad urgente, este pasaje que tenemos acá, al que tenemos que ir. Porque lo que tenemos acá no es simplemente un relato histórico, no es simplemente una descripción de lo que ocurrió allí en Jerusalén hace más de 2000 años, no, sino que esto es una realidad, esto es un espejo que nos muestra el corazón humano en todo tiempo, incluyendo hasta el día de hoy. Y por tanto, al mirar este cuadro que tenemos delante, les ruego que cada uno de ustedes se mire a ustedes mismos a la luz de esta verdad eterna de Dios y reconozca su condición, su necesidad, y reconozca la única respuesta que hay, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si quiere tenerlo todo en un resumen de lo que voy a decir, la incredulidad en el Señor Jesucristo no es una cuestión superficial, sino una condición profunda, radical y universal, y al final es fatal, del corazón humano. Fruto del pecado, fruto directo del pecado que lleva al hombre a rechazar la única provisión de Dios para su salvación. Y se la repito otra vez, la incredulidad en el Señor Jesucristo no es una cuestión superficial o de opinión, sino una condición. Es una condición profunda, radical, universal y fatal del corazón humano. Fruto del pecado que lleva al hombre a rechazar la única provisión de Dios para su salvación. Y eso lo voy a desarrollar en 3 aspectos de la incredulidad. El primero es que la incredulidad o la naturaleza de la incredulidad es profunda y radical. Segundo, la ignorancia que produce la incredulidad. Y tercero, la separación eterna y la impotencia final del incrédulo. Entonces miremos un poco la naturaleza profunda y radical de la incredulidad. Lo primero que nos enseña este pasaje es que debe tener claro este principio, que la incredulidad no es simplemente una cuestión de razonamiento, de análisis o de evaluación intelectual. No es algo como esto, es algo mucho más profundo. Aquí tenemos la evidencia de que la incredulidad es una fuerza que está por dentro, una pasión, una condición que está dentro del ser mismo, dentro del mismo hombre, más allá de la razón, más allá de la lógica, más allá del instinto. Noten el versículo 25. Entonces, algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar?
Y ved, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Aquí tenemos a este grupo de personas, gente común y corriente. Ese grupo de personas que hacen parte de los habitantes de Jerusalén. Las multitudes en este momento han iniciado o han comenzado a razonar. Ya no son solamente los eruditos judíos los que están con él, son las multitudes que empiezan a preguntarse, se empiezan a considerar los hechos. Había en ellos cierta inquietud, un movimiento interior dentro de ellos. Vieron al Señor que estaba enseñando, que estaba hablando con una valentía, y sin embargo las autoridades no lo tocaban. Y esto les llevó a preguntarse, ¿no será este el Cristo? Lo mismo ocurre en el versículo 31. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Se empezaban a preguntar. Claro, tienen pensamientos lógicos, algo está pasando. Empezaron a observar, el sentido común les dice, hemos visto sus obras, hemos visto sus milagros, hemos visto sus señales. Es concebible que él sea el verdadero Mesías, porque es el único que puede hacer estas cosas. Y aún más adelante en el versículo 51, Nicodemo en medio del Sanedrín hace también un llamado a la ley, porque les dice, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace? Él está diciendo en esencia esto, esperen, no podemos juzgar a este hombre, no podemos condenarlo sin antes escucharlo. Es un llamado razonable, legítimo y justo. Y sin embargo, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál es la reacción de estas personas? Persistieron en rechazarlo, a pesar de la razón, a pesar de la lógica. Si notan la lógica, a pesar de eso, a pesar de las señales, vieron los milagros, a pesar de la evidencia, persistieron en su incredulidad. No quisieron escuchar, no quisieron considerarlo, no quisieron evaluarlo. Se negaron rotundamente. Y esa, mis amigos, es la esencia de la incredulidad. No es una audiencia imparcial que se da en un caso. No es una evaluación objetiva de los hechos. No, es una fuerza poderosa, es una pasión muy por dentro, es un prejuicio, un rechazo deliberado y voluntario. Y eso, yo les voy a decir, todos nosotros lo conocemos porque todos fuimos así en algún momento. ¿Quién de nosotros no ha estado alguna vez bajo esa misma convicción? Eso mismo, no creen. ¿Quién después ha sentido el peso del pecado? Después ha sentido la realidad de la eternidad y empieza a temer del juicio. Y sin embargo, ¿qué ha hecho? Hemos sacudido esa convicción de nuestro corazón, nos hemos endurecido. Hemos dicho, no quiero escuchar más. Yo les he contado. A mí el que me cortaba el cabello, me lo cortaba y me hablaba y me hablaba y me hablaba. Y yo no lo quiero escuchar más. Era lo que yo decía. Volvía, pero no lo quiero escuchar más. Nos hemos endurecido. Hemos rechazado esa voz. Y eso se llama incredulidad. Es más fuerte que la razón. Es más fuerte que el instinto. Es más fuerte que la lógica. Es una fuerza que domina al hombre por completo. Y no solo eso. Aquí vemos que esta porción muestra que la incredulidad es más profunda que todas nuestras diferencias o circunstancias superficiales que se ha dado. Inclusive hay una unanimidad en rechazar al Señor. Inclusive a pesar de que somos diferentes, las personas se han unido para rechazar al Señor. Sus propios hermanos no creyeron en Él. Las autoridades religiosas no creyeron en Él. La gente común que estaba habitando allí no creyó en Él. Los fariseos, los saduceos, que eran enemigos tradicionales, y se unieron esas fuerzas. Entre ellos no se querían, pero para rechazar a Jesucristo sí se unieron. Herodes y Pilates, lo mismo. Herodes y Pilato, se odiaban mutuamente. Y se hicieron amigos ese día, simplemente para poder conspirar en contra de él y crucificarlo. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que la incredulidad es algo universal. Es universal, es común tanto para el que es ignorante
como para el que lo sabe todo, para el intelectual. Es común para el religioso como para el que es secular. Es común para el moralista como para el libertino. Ese es el gran denominador común de toda la humanidad caída. Esa es la expresión más clara de que no hay un justo, ni aun uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso todos, sin excepción, lo que hacen es que rechazan al Hijo de Dios. Y a menos que Él, por su gracia soberana, les conceda la fe y el arrepentimiento, esa es la naturaleza suya. Incredulidad. Además es un poder que está por dentro, una pasión que lo controla, que lo ciega, que lo endurece y que domina al hombre por completo. Esa es la expresión más profunda de la enemistad del corazón humano en contra de Dios. La naturaleza, esta es la primera, la naturaleza profunda y radical de la incredulidad es lo que está. Y ahora presten atención a la ignorancia atroz que produce la incredulidad. Habiendo visto la incredulidad como una condición profunda y dominante del corazón humano, consideremos ahora su consecuencia inevitable, la ignorancia que produce la incredulidad, ignorancia espiritual, porque uno de los frutos más evidentes de la incredulidad es precisamente esa ignorancia espantosa, trágica y devastadora, una ignorancia que no es simplemente falta de información, sino ceguera del alma, incapacidad espiritual, necedad, podemos decirlo así. Una ignorancia que procede no de la mente vacía, sino de un corazón que ha sido endurecido. Y esa ignorancia se manifiesta de varios aspectos fundamentales y todos ellos están aquí claramente revelados en los versículos que tenemos ahí en Juan 7. La ignorancia atroz que produce la incredulidad, lo primero es que produce ignorancia acerca de Dios, ignorancia de Dios. En primer lugar, la incredulidad produce ignorancia de Dios. Noten el versículo 28. Dice ahí, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Esto es extraordinario. Nuestro Señor acá no le está hablando, piensen en eso. ¿A quién les habla? No le está hablando a paganos, ni a ateos, ni a hombres seculares. Le está hablando a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley, a los hombres que se glorificaban en conocer a Dios. Le está hablando a esos maestros que estaban enseñando al pueblo. Y sin embargo les dice, vosotros no conocéis. Esto, mis amigos, es uno de los mayores escándalos de la incredulidad. Porque el incrédulo puede tener una idea de Dios, una opinión, una concepción filosófica o teológica o sentimental, pero no conoce al Dios verdadero. Es decir, todo el mundo conoce a Dios. No hay quien no lo conozca. Romanos 1 nos lo dice. Todo el mundo conoce a Dios. No hay quien no. Todos. Los ateos no existen. En realidad, porque todo el mundo tiene dentro del corazón el conocimiento de Dios. Lo que pasa es que no conoce al Dios verdadero. No conoce al Dios santo, al justo, eterno, cuya majestad es insoportable, cuya santidad es como fuego consumidor. El problema del hombre no es que tenga una religión equivocada, sino que no conoce a Dios. Y porque no conoce a Dios, no ve su necesidad, no ve su pecado, no ve su culpa, no ve su ruina y por tanto no ve la necesidad de un Salvador. Eso fue lo que ocurrió cuando Jesús dio la parábola de Lucas 18. Él oraba en el templo, daba gracias a Dios, dice el fariseo, ayunaba 2 veces a la semana, daba diezmos, pero nunca pidió perdón. Nunca se golpeó el pecho diciendo he pecado. Nunca clamó por misericordia. ¿Por qué? ¿Saben por qué nunca clamó por misericordia? Porque no se sentía pecador. ¿Y por qué no se sentía pecador? Porque no conocía al Dios santo. No conocía que Dios es perfecto y no puede ver al pecador. No lo conocía. No había tenido una visión de la santidad de Dios. Como Isaías en el templo, cuando él cae de rodillas. O como Job al final, cuando da su respuesta. Reconocieron quién era Dios y cuando lo conocen, cuando un incrédulo lo conoce,
entonces se vuelve a Él. Porque hay muchos que pueden saber de muchas cosas de teología. Pueden conocer algunas doctrinas, pueden asistir a una iglesia de doctrina sana, pueden incluso predicar. Pero si no conoce a Dios, no va a ver la necesidad de Cristo. Y si no ve la necesidad de Cristo, no va a creer en Él. La incredulidad es la evidencia de que esa persona, si usted sigue en incredulidad, es porque no conoce al Dios verdadero. Es esa ignorancia atroz que produce la incredulidad. Y lo segundo que produce es ignorancia de su propia condición y de su esclavitud espiritual. Ignorancia de su propia condición y de su esclavitud espiritual. Esa ignorancia va aún más lejos. La incredulidad produce ignorancia de su condición. Un hombre incrédulo no sabe que está bajo la autoridad de Dios, no conoce que está en sus manos, que su vida le pertenece. Así sea incrédulo, su vida le pertenece al Señor. Noten el versículo 30. Procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. ¿Sí lo notan? Quisieron arrestarlo, pero no podían. No pudieron mover un dedo en contra de él. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Porque todo estaba bajo el gobierno, bajo el control de Dios, de un Dios soberano. Porque esos enemigos, con todo su odio, con todo su poder, con toda su influencia, no podían hacer absolutamente nada que no estuviera en el plan de Dios. Y ellos, ¿saben qué es lo que pasa? No lo sabían. Ellos no sabían. No sabían que estaban completamente sujetos al plan eterno de Dios. No sabían que estaban dentro del círculo de su providencia. No sabían que estaban ejecutando sin saberlo los decretos eternos de Dios. Eran instrumentos en las manos del Dios Todopoderoso, aunque creían tener el control, el que tenía el control es Dios. Y eso es igual hoy. El hombre moderno piensa que es libre, que su destino está en sus manos, que puede decidir, que puede controlar su futuro, que puede eliminar a Dios de su vida y no va a pasar nada. No, a mí no me interesa creer y no va a pasar nada. ¿Qué locura es eso? ¿Qué ignorancia? Al final es una insensatez decir es que a mí no me va a pasar nada cuando no sabe que Dios está en control de toda su vida. Está en las manos de Dios, quiera o no quiera. Vive por la gracia de Dios. Y yo le digo que respira por la gracia de Dios. Ese nuevo respiro que tiene en este momento es por la gracia de Dios. O si no, se lo llevaba. Ustedes han escuchado el sermón de Jonathan Edwards, que habla de esta araña y que estamos pendientes de un hilo de esos de araña. Piensen en esos, en esa red que estamos pendientes. Si Él nos quiere quitar, es solamente es que un soplo inclusive, y ya se va la vida. Él está en control de la vida, vive por la gracia de Dios y morirá en el tiempo que Dios lo tenga señalado. Y va a comparecer ante el trono de Dios, así lo niegue y así se burle. Toda la vida humana está gobernada por Dios. El hombre no lo sabe. Por eso hace lo que hace. Pero eso no cambia nada. Está igual en las manos de Dios. En este momento usted lo está, como yo lo estoy. Y si están en incredulidad, esa ignorancia es fatal, porque le va a llevar a la condenación. Esa es la ignorancia atroz que produce la incredulidad. Y tercero, además produce ignorancia del plan eterno de salvación. Eso hace la incredulidad. La incredulidad produce ignorancia del plan glorioso de salvación de Dios en Jesucristo. Miren el versículo 33. Jesús entonces dijo: por un poco más de tiempo estoy con vosotros. Después voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Pues estaba hablando de su muerte, de su resurrección, de su regreso al Padre. Estaba hablando del cumplimiento del plan eterno de redención. Y Él sabía lo que iba a suceder. Sabía que iba a dar su vida. Sabía que era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sabía que vendría la hora
en que diría consumado es y que iría al Padre. Todo estaba planeado. Cada paso, cada día, cada palabra, cada milagro, cada azote, cada clavo y cada lágrima. Todo. Pero ellos no sabían nada. No sabían que estaban frente al Salvador del mundo. No sabían que estaban presenciando el cumplimiento de ese pacto eterno. No sabían que este hombre que hablaba con ellos estaba a punto de abrir el camino al cielo. No lo vieron. Y a punto de llevarse los pecados de muchos en ese lugar, de vencer la muerte y de reconciliar al hombre con Dios, y no lo vieron. Y hoy hay millones en esa misma ignorancia. No saben que hay un Salvador, no saben que hay un sacrificio perfecto, no saben que hay perdón de pecados, no saben que hay esperanza. ¿Por qué no saben? Porque no creen. ¿Y por qué no creen? Porque no entienden. ¿Y por qué no entienden? Entonces se pierden. Es una ignorancia atroz que produce la incredulidad. Finalmente, esa incredulidad produce ignorancia de que están excluidos del reino de Dios. La incredulidad produce ignorancia de una realidad, de la realidad solemne, la más solemne de todas. El incrédulo está excluido del reino de Dios. No lo ven, pero están por fuera. No pueden entrar mientras permanezcan en incredulidad. Jesús lo dijo. A donde yo esté, vosotros no podéis venir. Esas son palabras terribles, porque significan una separación eterna, un rechazo definitivo, excluidos absolutamente de su presencia. Él está en el cielo, en la gloria, en el reino eterno. Esa ya está. Pero los incrédulos no pueden ir allí y sin embargo no lo saben. Noten los versículos 35 y 36. Ellos dijeron entre sí, decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no le hallemos? ¿A dónde piensa irse este que no le hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté vosotros no podéis ir. Lo tomaron a la ligera, se burlaron, lo interpretaron todo de manera natural. Pensaron que él estaba hablando de un viaje geográfico, y no entendieron nada, no comprendieron que hablaba del cielo, del reino, de la gloria, que hablaba de la vida eterna. Esa es la ignorancia fatal de la incredulidad. No solo desconoce el plan de Dios, sino que también desconoce su propia condición. Cree que está cerca cuando está lejos. Cree que puede entrar al cielo cuando quiera, cuando en realidad la puerta se cerrará y no podrá entrar jamás. Recuerden esa parábola de Lucas 13. Muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, va a ser demasiado tarde. Podrán clamar, podrán golpear, podrán suplicar, por favor abra. Y la respuesta va a ser la misma: no os conozco. Mis amigos, esta es la ignorancia más trágica que existe. No conocer a Dios, no conocer su justicia, no conocer su culpa, no conocer el evangelio, no conocer al Salvador, no saber, lo más trágico es no saber que está por fuera del reino de Dios. Y lo más terrible de todo es que esa ignorancia no es inocente. No es que, yo soy ignorante, entonces, como yo no sabía, entonces, pues yo soy inocente. No, es culpable. La culpabilidad viene desde Adán. Es voluntaria. Sigue siendo o sigue incrédulo. Es el resultado del pecado. Es el fruto de la incredulidad. Y mientras no abandone la incredulidad, esa ignorancia va a persistir y su resultado será condenación eterna. Qué triste, ¿no les parece? Esto es triste. Que personas en medio de nosotros se encuentren acá, que pensando que están dentro están por fuera. Esto es triste. ¿Usted qué ha creído? ¿No le parece triste, doloroso, saber que de pronto las personas que están a su lado están condenadas en vez de entrar al reino de los cielos? Para mí es triste y por eso sigo
predicando, a ver si de pronto usted le cae el 20 y acepta que es un incrédulo y que necesita la salvación. Miramos otro aspecto de la incredulidad. Ya hablé de la naturaleza profunda y radical, luego de la ignorancia, esa ignorancia atroz que produce la incredulidad, la ignorancia de Dios, ignorancia de su propia condición, ignorancia de su esclavitud espiritual, ignorancia del plan eterno de Dios, ignorancia de su exclusión del reino de Dios. Pero ahora otro aspecto, es una separación eterna y final del incrédulo. Ahí no hay nada más. Hemos visto esa incredulidad y esta incredulidad lo que produce es una separación eterna que es trágica. Pero esa es la consecuencia final y la más terrible de todas. El incrédulo, la incredulidad lleva inevitablemente a esa separación eterna. Es un poco parecida a la anterior, pero tiene un matiz diferente. Es una impotencia final del hombre. Nuestro Señor lo expresa de manera solemne y definitiva en el versículo 34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo esté vosotros no podéis ir. Separación. Aquí se resume toda la tragedia de la incredulidad humana, porque lo que enseña es que llegará el momento en que aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo van a querer buscarlo, pero será demasiado tarde. Querrán entrar al reino de Dios, pero no van a poder. Querrán tener consuelo, pero no lo van a hallar. Querrán estar donde Él está, pero no podrán. Eso es exactamente lo que le sucedió históricamente a unos judíos, estos mismos judíos que en el año 70, después de Cristo, el general romano, Tito, sitió y destruyó a Jerusalén. Según el historiador Flavio Josefo, fue una catástrofe con más de 1 millón de muertos, un asedio brutal que llevó a los judíos a extremos de hambre, desesperación y violencia interna. Josefo narra que algunos judíos esperaban que Dios o el Mesías interviniera, pero no hubo liberación. Clamaron desesperadamente por el Mesías, clamaron por su liberación, clamaron por ayuda, pero no la encontraron. Me buscaréis, pero no me hallaréis. Y esta es, amigos míos, la condición eterna de todos los que mueren en incredulidad. Están por fuera del reino, están excluidos, están separados, están perdidos para siempre. El incrédulo en su soberbia piensa que puede decidir cuándo acercarse a Cristo. Cree que puede hacerlo a su tiempo, a su modo y cuando le convenga. Hay algunos que piensan que, yo voy a esperar un poquito más tiempo, voy a pasar en ese momento pecando, porque como estoy joven puedo dedicarme a pecar y después cuando esté más viejo, entonces ahí sí voy a creer. No es así. Hay un tiempo señalado, hay una puerta abierta hoy, pero esa puerta se va a cerrar. Y cuando se cierre, ya no hay manera de abrirla. Nuestro Señor lo dijo. Muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa haya levantado y cerrado la puerta, será demasiado tarde. Podrán decir, entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñanza en nuestras calles. Y Él os dirá, oh no, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacéis inequidad. Él va a responder, no los conozco. No importa que hayan sido religiosos, no importa que hayan oído predicaciones, que hayan estado cerca de Cristo en términos externos. Si no ha creído verdaderamente en Él, está por fuera y permanecerá por fuera eternamente. Eso es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo acá. Me buscaréis, pero no me hallaréis. Y donde yo estoy, vosotros no podéis venir. Y esto, mis amigos, es lo que hace de la incredulidad la tragedia más grande de la vida humana. Porque no solo lo ciega, y cegó a esas personas en ese momento, sino inclusive hoy. Y eso, una vez que se ha cerrado la puerta, eso es irreversible. Es una condición que si no es vencida por la gracia de Dios, le va a llevar a la ruina eterna. Pero el incrédulo no sabe esto y se burla, se mofa, se ríe, tal como hicieron estos hombres allí en Juan 7, 35 y 36. Nuestro Señor les dijo con sarcasmo, ¿a dónde
piensa irse este que no le hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Eso demuestra que no entendieron nada. Lo tomaron todo como nivel material, superficial, trivial. No vieron que él hablaba del cielo, de la gloria, del reino de Dios, del destino eterno de las almas. Y esa sigue siendo la misma actitud de hombres hoy, en este mundo. Todo lo reducen a un nivel mundanal, del mundo, de lo visible, de lo que de lo que es tangible. No tienen capacidad de comprender las cosas que son del Espíritu. No pueden. ¿Y saben por qué no pueden? Porque están muertos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Están muertos. Esa es la tragedia final de la incredulidad. Están fuera del reino, no pueden entrar y ni siquiera saben que están fuera. Creen que todo está bien, que pueden decidir más adelante deciden, que pueden acercarse cuando quieran, pero no pueden. Querido amigo, ¿ha considerado esto usted? ¿Se ha dado cuenta de que si no cree en el Señor Jesucristo, está fuera del reino de Dios? No es decir, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree. Hasta los demonios creen en Dios. Todo el mundo cree. Pero cree en el Señor Jesucristo como el que vino, vivió esa vida perfecta, fue crucificado llevando sus pecados al madero y resucitó al tercer día y está hoy a la diestra del Padre. ¿Cree en eso? Ese es el Evangelio. ¿Cree que si muere en esa condición de incredulidad permanecerá fuera para siempre? ¿No le asusta eso? De pronto dice, no, yo no creo en eso. Puede que de pronto en este momento se burle de eso. Pero no sea indiferente. Llegará el momento, se lo digo, en que va a buscarle, y eso se lo aseguro. Deseará hallarle, deseará entrar, pero no podrá. Será demasiado tarde. Y esa es la enseñanza clara, solemne, inequívoca de la palabra de Dios. No es mi palabra, no es una teoría, es lo que dijo el Señor Jesucristo mismo. Me buscaréis, pero no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Por eso, no espere más. No se arriesgue a vivir una vida separada eternamente del Padre. No piense que usted puede manejar este asunto a su tiempo y a su modo. Venga ahora y no salga. Entre y no salga. Venga mientras la puerta está abierta y la puerta está abierta. Venga mientras Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La incredulidad le ha tenido esclavizado hasta este momento, le ha cegado, le ha endurecido y le ha engañado. Pero yo le ruego en el nombre del Señor Jesucristo, despierte, reconozca su condición, vea su necesidad y corra a Él mientras todavía está al alcance. Venga mientras Él todavía dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Porque si no viene ahora, si persiste en su incredulidad, le aseguro que llegará el día en que querrá buscarle, pero no podrá. Y donde Él está, usted no podrá ir. Estará por fuera para siempre. Mis queridos amigos, ¿no es esto una de las verdades más profundas, más trágicas y más urgentes a considerar? Si usted es uno de los incrédulos, ¿no le parece que esto es urgente, que debe reaccionar a eso? Y si usted es creyente, ¿no le parece que esto es urgente? Es urgente predicar el evangelio, llevar la palabra de salvación, porque no hay otra forma. No hay otra forma. Nadie puede ser salvo si no se le predica, si no se le presenta el evangelio. Este pasaje nos muestra la condición verdadera del corazón humano en incredulidad. La incredulidad no es una cuestión de opinión. Es algo mucho más profundo y radical y es universal. Y al final es fatal porque condena. No es solo una cuestión del intelecto. Es del corazón. Es una esclavitud, es una rebelión, es una enemistad en contra de Dios. Y el resultado más terrible de ese pecado y la causa más terrible de eso, o el resultado más terrible de eso, es que va a estar eternamente fuera de Él, si persiste en esa incredulidad.
le llevará inevitablemente a la separación eterna, a la impotencia final, a la exclusión del reino de Dios y su gloria. No lo trate como una cuestión secundaria o sin importancia. No se esconda detrás de excusas intelectuales, ni detrás de su orgullo, ni detrás de sus prejuicios. Reconozca su condición, reconozca que está fuera, reconozca que está perdido, reconozca que está bajo condenación y corra los 100 metros más rápidos que ha corrido en su vida hacia Cristo. Clame a Él y venga a Él. Porque Él dice, venid a mí, aún hay tiempo, aún hay gracia, aún hay misericordia, aún la puerta está abierta, pero no va a ser así para siempre. Escuche esa advertencia mientras hay tiempo. No deje que la incredulidad lo lleve a esa terrible condición en la que aunque busque no puede hallar. En la que aunque clame no va a ser oído. En la que aunque llame, la puerta va a estar cerrada. Hoy es el día de salvación. Hoy, si oye su voz, no endurezca su corazón. Venga a Él, venga con fe, venga con humildad, venga con arrepentimiento. Venga a ese bendito Salvador que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él le recibirá, Él le salvará y Él le dará vida eterna. El que viene a mí no le echo fuera. Nosotros, todos los que hemos creído, qué responsabilidad más grande. No se trata simplemente de estar aquí predicando el evangelio en medio de nosotros. ¿Cuántas personas hay afuera que no conocen de ese evangelio? Qué responsabilidad más grande. Usted lo conoce. Usted ha sido salvo. Usted que ha sido salvo, ¿por qué no está predicando el evangelio más y más y más y más? Es lo que tenemos que hacer. Presentar a Cristo. Y si no creen, seguirlo presentando. Nunca parar de presentar a Cristo. Porque es la única manera, mis hermanos, es la única manera. Y si usted está aquí en incredulidad, yo le ruego, le clamo, ríndase. Ríndase mientras es el tiempo de venir a Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta palabra que nos confronta a nosotros que somos creyentes, porque, Señor, queremos ser tus instrumentos en este mundo en el que nos has puesto. Ayúdanos a ser valientes, a mostrar la verdad de la condición del hombre, a mostrarles que la incredulidad es un asunto horroroso, atroz, que le va a llevar a la condenación. Oramos por aquellos que en medio de nosotros todavía persisten en su incredulidad, que escuchan domingo a domingo el evangelio y todavía se niegan a aceptarlo. Yo te pido, Señor, que abras la mente, el corazón, la voluntad de esas personas para que puedan creer, puedan ser salvos, puedan ser admitidos en el reino celestial para siempre, viviendo al lado de tu Hijo Jesucristo, viviendo para la gloria de tu nombre, inclusive viviendo con hermanos y hermanas que hemos conocido en este mundo. Te pedimos, Señor, que esta verdad quede impregnada en nuestro corazón, que quede firme allí. No perdamos nunca de vista lo que es importante, lo que vale más que nada, que es ese evangelio poderoso que trae salvación al incrédulo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.